hay que tener una guardería, y al final... Qué clásico el chileno. ¿Quién paga eso? Entonces, pues, es por eso que no funciona. Y sale 300 pesos, entonces, por ejemplo, un escolar paga lo que paga como escolar más 300 pesos. O sea, triplica casi su costo, porque obviamente no tiene su pase escolar para estacionar la bicicleta en la guardería. Entonces hay como ese tipo de contradicciones que tienen que ver con la rigidez quizás fiscal que tiene el metro, esa plata tiene que ir de algún lado. Pero en cambio a uno siempre le presentan el metro como una de las empresas comparativamente a otros metros más eficiente, más limpia. Es un orgullo tremendo para que es un orgullo, digamos. Sí. Nuestro orgullo está basado fundamentalmente en qué aspectos entonces, para no mirar todo, digamos, lo negativo del metro. ¿En qué? No, el metro tiene índices de eficiencia muy superiores a muchos otros metros del mundo en términos de pasajeros transportados, de frecuencia, de confiabilidad, de interrupciones de servicio, de cobertura espacial. Limpieza estética. Limpieza estética. La verdad es que los índices que tiene el metro de Santiago, y por eso fue elegido el mejor metro de América, si no es casualidad. Efectivamente, a uno le gustaría a lo mejor viajar menos apretado en ciertos periodos. Por lo tanto... Otra cosa, es uno de los pocos metros en el mundo, entiendo, que cubre su gasto de operación. Exacto. No bueno, la inversión, pero sí la operación. Que es un muy buen elemento. Y por lo tanto, dos de los elementos que le faltaría es poder extenderlo más y que tengan que permitan esto de acceso o estacionamiento para que uno pueda llegar al metro. Integración o con otros modos, sí. Claro, que te dejen la bicicleta, te guarden la bicicleta en el O por en el ejemplo, lugar. imagínate esto, o sea, yo sé que no se puede, yo lo he conversado con gente de metro, pero por ejemplo, en San Francisco, Nueva York, hay horas en las cuales tú puedes venir con tu bicicleta, subirte derechamente, y entonces, o hay carros para bicicleta. En Barcelona, en París también. Sí, hoy día no se puede claramente porque tú sabemos que el metro está a tope siempre, pero por ejemplo, fin de semana, que se hiciera esa ventaja, que uno pudiera entrar con la bicicleta el fin de semana y no sé, pues imagínate lo que sería rico agarrar el metro, irte a Puente Alto y después subes por ejemplo, al Cajón del Maipo en bicicleta y después vuelve. Pero hoy día eso, lamentablemente, por la rigidez que tiene y por lo saturado que está, no da oportunidad. Aquí hay una cosa que, en mi opinión, yo me siento muy orgulloso del metro de Santiago, es lo notable que fue en aumentar su capacidad cuando partió el Transantiago. Sí. O sea, el metro se hizo cargo del problema del Transantiago y duplicó su demanda, o prácticamente pasó de 1 millón a 2 millones de pasajeros al día, me parece, casi sin nada, o sea, con la misma infraestructura, solo haciendo gestión. Es evidente que la gente quedó apretada y que reclamaban y que se perdió el estándar que tenía, pero el metro duplicó su capacidad así de la nada. Eso yo lo encontré extraordinario. Para completar este primer bloque, hablando de transporte público, porque después me quiero meter al tema ya derechamente, entre otras cosas, de los métodos alternativos de transporte, la propia bicicleta, cómo lo estamos haciendo, los criterios que utilizan los alcaldes para definir la ciclovía, la elección que hacen los automovilistas también como el auto como método de transporte. ¿Qué pasa en regiones con el transporte público hoy día? Porque no nos quedemos solo en Santiago. Santiago consume buena parte de los recursos, a pesar de que hoy día está la famosa ley espejo, que se asigna para el Transantiago, se tiene que asignar para regiones, pero está puesto aquí, digamos, el énfasis, la discusión política. En las mismas regiones, el Transantiago sigue teniendo una valoración muy negativa, de casi un 70%. Sí. Aquí es del 82% según la última encuesta de IMAR, pero en regiones del 70%. ¿Qué pasa en regiones y cuáles son las soluciones que se implementan en las grandes ciudades del país? ¿Alguien tiene esta mirada? No sé si lo que uno ve, por ejemplo, es que ahí se ha resuelto de forma bastante empírica. La mayoría de las ciudades tienen unas redes de taxis colectivos que resuelven los problemas de movimiento. Sí. Y esos taxis colectivos hacen los recorridos que demandan los usuarios, o sea, lo tienen relativamente bien resuelto, pero sin duda de que no es el más eficiente. Sí, hay temas de congestión, yo creo que... Pero uno no ve micros en la ciudad de provincia. Ver, yo por mi trabajo me ha tocado recorrer la mayoría de las ciudades chilenas, en particular los grandes complejos urbanos como Gran Concepción, Gran Valparaíso, Coquimbo La Serena, Antofagasta, Temuco, y efectivamente en muchas de ellas el complemento es a través de taxi colectivo, que es relativamente caro y funciona en ciudades de hasta probablemente 200.000 habitantes, como Rancagua, como Talca. Pero cuando ya pasamos a volúmenes como Temuco, o como Concepción, o como eso, ya necesariamente hay un sistema de transporte público con buses intermedios, como las antiguas Liebres o como las micros. De hecho, hay muchas de las micros que estaban acá. Bueno, pero el Transvalparaíso, me recuerda aquí nuestro editor, que además conoce muy bien la quinta región, entre otras cosas, lo que hace es que tiene estos empresarios independientes que se juntaron y que replican una especie de modelo Transantiago en Valparaíso.
Es una alimentadora al Merval. Claro. Pancho Villa. Una integración tarifaria con Merval. Eso es lo que ocurrió. ¿Y cómo funciona eso? ¿Pero tiene integración tarifaria con Merval? Entonces tenga No parece que haya no. un VIP o no, pero No es en Limache, la gente que viene en Limache, tengo entendido que hay un tipo de integración el terminal, pero ahí intermedio no. tengo entendido que hay un tipo de integración. Hacia Limache, Quillota hay integración. Exacto. Claro, no hay en el Gran Valparaíso, o sea, en la intercomuna, que es donde está el 1.100.000 habitantes. Claro. Ahí no hay integración tarifaria. Concepción, Y por ahí, ejemplo. A ver, Concepción. Concepción. Llama alguien de Twitter me opinaba sobre Concepción. Mucha liebre. Concepción también se intentó hacer que era el BioVías, pero ahí cometieron errores garrafales, como que el apoyo en el tema metro lo hicieron con un tren de larga distancia, o sea, echar a andar esa máquina y pararla 600 metros más allá era carísimo, y además uno veía que esta cosa empezaba a operar y tú veías que todo el día iba desocupado, porque nadie como insisto, en una ciudad nadie va de un punto en línea recta al otro punto, eso es para viaje interurbano, entonces eso también fue un desastre en Concepción, y cuando uno mira, tú preguntabas cómo en estas ciudades, es lo mismo que ocurría en Santiago, son ciudades más chicas, pero uno puede pasar 15 minutos en recorrer una cuadra. Es como cuando uno demora 25 minutos acá, ahora desde Tobalaba con Apoquindo a Providencia con Suecia. Demora 15 a 20 minutos en ese tramo en la punta tarde. Porque está todo lleno de buses Transantiago, todo lleno de autos. Entonces, cree que leía el camión paradito al costado del edificio que se está construyendo, que es un edificio chiquitito que está por la zona. Claro, pero también ocurre ahí que ahí hay un ángulo recto. O sea, eso es un tema que los vehículos no son elásticos, no son de goma, entonces ocupan mucho espacio en sus virajes. ¿Cómo se hace en otros países cuando uno diseña una solución desde la perspectiva del transporte público? Uno entiende que la realidad geográfica, las realidades de cada una de las regiones o provincias, dependiendo del país o de los departamentos, son diferentes y uno va construyendo a partir de esa misma realidad. Pero uno entiende también que hay una política centralizada que establece ciertos criterios mínimos. ¿En Chile no existen esos criterios mínimos de Arica a Punta Arenas? No hay una política. Y tampoco hay política centralizada. O sea, ni ninguna planificación. No hay una autoridad que tome el control de todas las instancias. Que es lo que se ha visto ahora con los problemas de Costanera Center, en el fondo. Que no hubo ninguna autoridad que tuviera el poder como para tomar la iniciativa y hacer todo lo que hay que hacer. Sin que fuera hechos consumados, básicamente. El alcalde mayor, o como lo han llamado algunos, en Santiago, yo he conversado hace yo he conversado con, por ejemplo, el intendente Trivelli muchas veces con respecto a temas como la contaminación, etcétera, y en general él siempre comentaba que era muy difícil que se le otorgara el poder a un intendente porque básicamente se transforma en un candidato presidencial natural. Entonces, en ese sentido, yo creo que falta ese liderazgo central porque tenemos una disparidad completa con respecto a los alcaldes comunales, una disparidad en todo tipo de política vial, en temas de construcción, en temas de ciclovía, en temas de reciclaje, en todos los temas, y que lamentablemente falta un liderazgo más central, pero ese liderazgo central siempre va a ser, digamos, supeditado a lo que diga el gobierno central, nunca va a tener un liderazgo fuerte. Y cuando sí ocurre, muchas veces como el intendente Trivelli no dura mucho tiempo en general. O sea, bueno, mucha gente precandidato presidencial. Mucha gente recordará, por ejemplo, la avenida Las Condes, que durante mucho tiempo tenía un desnivel entre la vía que subía y la que bajaba. Claro. Y era porque de la mitad hacia un lado era una municipalidad y la mitad para el otro era otra. Y una municipalidad había reasfaltado y la otra no. Esa es una clara demostración de que no hay una autoridad central. Notable ejemplo. Bueno, y eso ocurre en Arrieta. La Reina y Peñalolén hay desniveles actualmente. Claro, cierto. Nos vamos a ir a la pausa, pero voy a dejar plantear esta última pregunta para terminar con el transporte público. No digo terminar, pero por lo menos completar esta mirada. Y es basado en qué modelo o inspirado en qué libro de cuentos creamos nuestro modelo de financiamiento al Transantiago, el administrador financiero del Transantiago. Esto integrado en la que la responsabilidad es de todos, pero pareciera que finalmente es de nadie y terminó siendo el Estado el que hace el cheque. Dejo plantear la pregunta, nos vamos a ir a la pausa comercial. Esto es Vía Pública. Un ratito más le damos un vistazo a otras noticias también. Vamos a la pausa y volvemos. Con el auspicio de Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro. Estás viendo Vía Pública.